Ya, listo. Bueno, entonces retomando, entonces teníamos la placa, teníamos, uy, perdón, ya. ¿Sí están viendo? ¿Estoy proyectando o no? No, Ah, perdón. no, señor. Listo. Ahora sí, ¿no? Así es. Entonces, básicamente teníamos que en la placa aligerada quedan las vigas y digamos, vamos a hacerla un poquito más real. Estas serían los hierros, ¿sí? Estos serían los hierros, los flejes y estos son los hierros largos, ¿no? Y por aquí lo mismo, estos son los flejes y estos son, ay, sí, estos son los flejes y estos son los hierros largos. Y los flejes, pues normalmente, digamos, tienen esa colita. Y en esta parte de acá queda algo que hace que la placa quede aligerada, ¿no? O sea, que la placa pese menos, o sea, que sea más ligera. Entonces, por eso se llama placa aligerada. Entonces, esto funciona así y posteriormente se aplica una capa de concreto más aquí encima, la que estábamos hablando, entre 7 y 8 centímetros de concreto, pues para terminar el piso. Y esto configura la placa completa, ¿no? Entonces teníamos que la primera placa, el primer tipo era una losa maciza, ¿no? Con sus hierros por dentro. El segundo tipo es este, que es una losa aligerada, maciza. Y el tercero, digamos que son, ah, Profe, qué pena. Esa losa aligerada es lo mismo que la casetón, creo que se llama también. sí, sí, sí. Casetón. Esto de acá puede ser, como dijimos, en icopor o puede ser en distintos materiales. Gracias porque ya me iba a saltar. Entonces, Profe, eso que pena eso, Carlos, esto creo que son dos tipos de ese, ¿no? Casetón recuperable y casetón no recuperable, ¿no? eh, Es- en todos los casos, digamos, el licopor o el casetón son cajones, pero de la guadua partida, ¿no? De esa guadua partida por la mitad, entonces se hace un cajoncito. Eh, o sea, esos cajones pueden ser de guadua, pueden ser de madera, pueden ser de icopor, ¿sí? Y pueden quedar metidos en la placa para toda la vida o se pueden sacar, ¿no? Digamos que suele hacerse que se saquen, suelen sacarse porque, como decía Wisman, eh, pues en el momento de la construcción del concreto, obviamente hay agua, hay mucha agua, con lo cual estos elementos de acá, esto ya sea madera, si es madera, peor, digamos, queda agua y ahí pues crece vida, ¿no? Entonces hay hongos y hay naturaleza y entonces hay problemas. Si es icopor, no tanto, pero igual. Entonces, digamos que se puede pudrir. Entonces, esto se puede sacar posteriormente, se saca por debajo todo esto. Antiguamente también lo que se hacía era una placa por debajo, fundir una placa primero, una placa por debajo, con lo cual el casetón o lo que sea queda embebido, ¿sí? Queda metido ahí y queda ahí para toda la vida, ¿sí? Eso se puede pudrir o lo que sea, pero no lo vemos, está metido entre concreto en la parte de arriba y concreto en la parte de abajo y no pasa nada, también se puede quedar, ¿sí? Eso, y más si es icopor, y más aún si son otros materiales, porque es que este aligeramiento puede ser también con otro tipo de materiales como ladrillos o ladrillos especiales, ¿sí? Esto aquí pueden ser ladrillos los que hacen que se aligere la placa. Los ladrillos que normalmente son más delgados, entonces al final la placa por debajo se ve así, se ve la viga, se ve el ladrillo, se ve la viga, se ve el ladrillo, se ve la viga. Entonces, y arriba está
la placa completa. Entonces, por abajo tiene esta imagen. Eso no es que sea muy bonito. Entonces, después se puede poner una malla por acá, una malla de gallinero, o sea, una malla metálica, ¿sí? Que vaya de para allá, y ahí se pañeta. Entonces se hace una tortica de cemento acá abajo, que la función es que no se vean esas vigas y esa estructura, sino que se vea planito. Ya eso no se estila, digamos, esas casas donde se ven las vigas por debajo, ¿vale? Juan Carlos, Entonces, o la señor. más fácil, drywall. También. Entonces Y también será aquí, drywall. también aquí en esta parte de abajo se le pueden poner láminas de algún tipo prefabricado, superboard o drywall, dependiendo de si hay contacto o no hay contacto con agua. Y ya, y listo. Y eso tiene la ventaja de que esto se puede abrir, digamos, y acceder a la tubería que posiblemente vaya por estas partes de acá, ¿sí? Esa es, digamos, el segundo nivel de placa que consiste en muchas, ¿no? Como ven, tiene muchas opciones. No es solamente placa aligerada con icopor o unicel, como dicen en México, sino que también puede ser con casetón de guadua, con ladrillos, con bloques, con muchas cosas, pero consiste en un entramado de vigas, ¿no? Un entramado de vigas y viguetas, dentro de las cuales se aligera con alguna cosa para que esto no se llene de concreto y entonces no quede como una placa maciza. O sea, como que Esta, se ¿sí? hace como la base para poner el concreto y ya. Se hace como la estructura, esta estructura, o sea, el concreto finalmente viene siendo esto nomás, Ajá. ¿sí? El concreto viene siendo esto y el resto, esto de acá es algún material que no sea tan pesado como el concreto. El icopor, pues fantástico porque no pesa nada, ¿sí? ¿Y para qué se pone el icopor ahí? Pues para que cuando uno vacíe el concreto aquí, no se vaya por acá, sino que solamente se vaya por acá, se vaya por acá y aquí no quede concreto. ¿Sí? Por eso se llama aligerada. Y en el tercer grupo, digamos, podríamos poner varias, que son como las prefabricadas o las semi-industriales. Entonces, una de ellas fue la que explicaron los compañeros, que es como un elemento metálico que se llama metal deck. Ellos no me acuerdo cómo lo llamaron, pero pues así se llamará en México. Aquí se suele Ah, llamar metal deck, que es una lámina metálica, simplemente como si fuera una cubierta, ¿no? Sí, como si fuera una lámina de zinc, algo así, con una forma especial, que simplemente se para encima de las vigas, ¿no? Encima de las vigas, aquí hay una viga, pues, y aquí hay otra viga por allá. Entonces se para ahí esa lámina, se para entre las dos viguitas, y ya la lámina, bueno, entonces tenemos que es una cosa como así, la voy a dibujar en corte, y ya la lámina entonces queda paradita en la viga de acá, se para la lámina y la otra viga por allá atrás, y aquí encima, y se le funde una torta de concreto, digamos también como de 7 centímetros, y bueno, este concreto va a quedar en toda esta parte. Voy a pintarlo de otro color. Esto va a quedar de concreto, ¿sí? Y esta pues sí es mucho más barata. Bueno, mucho más barata no, mucho más fácil, perdón. Esta es mucho más fácil. Y también se le pone una mallita metálica ahí para evitar las grietas. Pero básicamente la lámina con el concreto encima es el que hace que tenga la rigidez y que funcione como un plano donde uno se puede parar. ¿Sí? Eso es un tipo de esa lámina prefabricada. Hay otras que se llaman Carlos, y que en mira, Colombia ¿sí? esto, Carlos, es que, digamos, es que, pues, yo tengo entendido que esa placa prácticamente es como si fuera maciza. La única diferencia es que, pues, se ahorra lo que, digamos, los que llaman las formaletas, pero prácticamente es como si fuera esto maciza, prácticamente cumple con el mismo espesor de una losa. Todas las placas son para lo mismo y cumplen la misma función.
Esta placa, digamos, es muy diferente a esta placa. No es una placa maciza. La placa maciza, es concreto y entonces hay que formaletear, por ejemplo. Esta no hay que formaletearla porque el elemento metálico y encima se pone el concreto, ¿sí? Este tiene una lámina metálica que es como el piso y sobre el que se pone el concreto. Esta de acá no, tiene, digamos, una estructura de hierros que hay que calcular bien y todo eso. Esta no, esta solamente tiene este elemento metálico que al ser corrugado pues tiene una rigidez y por encima hay una malla electrosoldada que no es estructural, sino es para que no se agriete, digamos, en la placa de concreto que le vamos a poner encima, ¿sí? para que el cemento agarre. Es para que no se agriete, para que no se agriete, no para que agarre. Bueno, los maestros pueden decir para que agarre. Bueno, pues sí, también se puede decir que es para que agarre, pero es para que digamos, se mantenga, no se quiebre ante flexión, ante tracción, ¿sí? Ante los esfuerzos que el concreto no funciona, como ya vimos anteriormente. Entonces es parecida, sí, pero pues todas son parecidas en realidad. Simplemente esto es otro tipo de placa. Y hay otra que es muy conocida en Colombia y se llama placa fácil. La placa fácil consiste en unas vigas metálicas, digamos, vamos a ponerlas así. Son como unas vigas metálicas muy, muy fuertes, muy grandes, que se ubican a cierta distancia. No son muy grandes tampoco, ¿no? Estoy ¿Esa es la exagerando. bloquelón, profe? ¿Placa Es, bloquelón? Placa bloquelón, porque entre esas vigas metálicas, lo que se pone aquí, vamos a dibujarlo en rojito, son unos bloques especiales, pero son como ladrillos, ¿sí? Solo que son alargaditos. Entonces se ponen estos bloquecitos hasta aquí, de viga a viga, de viga a viga, y así sucesivamente. Se van poniendo, son unos bloques de ladrillo, del material del ladrillo, que efectivamente se llaman normalmente bloquelones, y entonces, pues, de frente, viendo de frente la placa, tenemos como la viga metálica, que tiene una especie de forma así, tenemos la viga metálica, vamos a dibujar otra viguita, y entre ellas tenemos los bloquelones, ¿sí? Esto es pues un corte de esa estructura. Y por encima se le aplica otra vez lo mismo que en el metal deck, se le aplica un vaciado de concreto de 7 o 8 centímetros, ¿sí? Entonces, esta de acá sí es muy parecida a esta de acá. Es muy parecida, digamos, en el sistema, en el que, debido a que es semi-industrializada, es decir, todo eso lo compra uno, el metal deck o esa especie de teja de zinc que se pone entre las vigas, pues ya viene prefabricada y se le funde encima. Y lo otro, pues son unas vigas metálicas, esas vigas negras que tenemos aquí, que también evidentemente se compran, los bloquelones que se ponen encimita y luego sí se funde la placa de concreto, ¿no? Entonces tenemos ese tipo que son los más usados. Entonces, para mí, que son los más usados en ese tercer nivel, ¿vale? Porque también hay otras, digamos, hay unas vigas que venden o unos elementos que venden que son así. Este sí es muy poco usado hoy en día, que son así. Entonces uno las pone aquí y pone la otra al lado y pone la otra al lado y esto conforma directamente la placa, ¿sí? Son como unas vigas, como unas U's en concreto. Estas U's en concreto la verán en casas un poco antiguas. Por debajo ve uno la U, ¿no? Una U con otra U, con otra U, con otra U. Estas pues se utilizaban mucho antes, pero tienen varios inconvenientes, uno de los cuales es que son muy delgaditas, funcionan bien,
pero son delgaditas. Entonces la gente va pasando por arriba y por debajo se siente el ruido. También solían, digamos, para que no se vean esos huecos, solían ponerle una malla electrosoldada, una mallita de gallinero, perdón, y hacerle un pañetado por debajo, de tal manera que se vea plano, o como decía el compañero ahorita, pues se puede poner una lámina de drywall hoy en día, una lámina de superboard, muy fácilmente, ¿no? Pero esta sí casi no se usa. Sin embargo, entonces, vamos a ver qué es lo que, a dónde quiero llegar yo, a que esta placa maciza, uno diría, no, esta es la menos utilizada porque es la que tiene más concreto, porque es la que tiene más trabajo, porque no sé qué. Pero, como vimos en una exposición anterior, ¿se acuerdan del sistema industrializado o no, no lo hemos visto tal vez? Bueno, el sistema industrializado son esos edificios de hoy en día que ustedes ven por ahí en cualquier parte, donde, donde todo es en concreto. No sé si lo han visto. Todo es en concreto. Entonces está el edificio o la planta del apartamento y van fundiendo y todos los elementos que conforman el piso son de concreto, todos los elementos. Y se ve, digamos, el edificio completo se ve, vamos a dibujarlo así, entonces se ve con sus muros acá y la placas y esto también es concreto. O sea, todos los edificios actuales los están haciendo así, esto se llama sistema industrializado o semi-industrializado. Entonces llegan perdón, muevo esto. Profe, esto, ahí en ese sistema creo que todos los muros soportan las cargas, ¿no? Claro, claro. Entonces llegan y ponen unas formaletas, o sea, formaletean todo el apartamento, digamos que es así, y por aquí tal, y hay un murito, y por aquí hay otro murito, y no sé, no sé, cualquier cosa. Entonces formaletean todo esto y lo funden. Le ponen, esto es formaleta metálica, ¿no? Entonces, formaletean todos estos elementos, los ponen de metal, ¿sí? Y, y una vez está todo puesto, lo funden, lo rellenan por aquí, por esta parte, lo rellenan de concreto, lo van llenando por todo lado. Y Pero luego quitan lleva eso. malla por dentro. Lleva malla por dentro, sí, por dentro lleva una malla electrosoldada, no es estructural tampoco, bueno, tiene una función más de no permitir el agrietamiento y tal, pero sí lleva una malla. Y luego encima de esto funden una placa de concreto pequeña y es una placa de concreto maciza. Entonces, esta placa no podríamos decir que está en desuso, a pesar de ser la más, eh, digamos que necesita más mano de obra, más material, más pesada, pero se utiliza mucho porque si ven todos esos edificios de apartamentos nuevos, básicamente están siendo construidos en este sistema, ¿no? En algunas partes sí, en otras partes no. Pero también hay muchos edificios que están construidos con el sistema aporticado, o sea, que son pórticos. Entonces ustedes ven múltiples edificios donde se ven solamente la estructura, ¿sí? Esa estructura y luego se rellena. Esto es un sistema porticado. Eso quiere decir que en estos sistemas, digamos, acá hay viga, me faltó esta columna, acá hay viga, ¿sí? Y bueno, y pueden ser múltiples módulos, pero, y esta sería, digamos, la viga de cimentación. Acá en estos entrepisos, ahí no se suele hacer una placa con una placa maciza porque, pues porque no amerita, porque no es, no sé, aquí se necesita porque es que todo forma como una estructura, como decía Kevin, creo, todo es la estructura, todo el edificio es estructura, mientras que aquí solamente la estructura son las vigas, viguetas, y las placas, pero solamente la estructura que hay ahí, o sea,
el entramado de vigas y viguetas. Es decir, aquí donde dibujamos, o sea, esto, y las vigas en el otro sentido son las que configuran la estructura. Entonces, digamos que en estos intersticios, en esta mitad, no habría que ponerle nada, pero como hay que pararse ahí, entonces se le pone cajones de madera, cajones de icopor, cajones de algo. Entonces, no podríamos decir, y en la mayoría no sé, en la mayoría de estos casos que son construcciones aporticadas, pues se suele hacer así con algo. Y eso se llama, y eso es sistema tradicional. Ese es el, digamos, el más tradicional, la placa aligerada. Entonces, no es que esté pasada de moda, ni mucho menos. Lo que pasa es que, digamos, estas placas que les estaba diciendo del Metal Deck y de Bloquelón, son placas más fáciles de poner que necesitan menos mano de obra, menos cosa, y se utilizan mucho, digamos, si se va a hacer un tercer piso o no sé qué, entonces, en lugar de hacer tanta cosa, se pone una placa de esas, pero, pero es, digamos, más para construcciones populares. Porque ustedes no, o sea, eso por debajo se ven los ladrillos, aunque se puede pañetar también, pero eso por debajo se ve una viga metálica y el bloquelón en el otro sentido. Viga metálica, bloquelón, viga metálica. Y entonces eso no es, y es un sistema que tampoco es no es muy bueno para el ruido. Entonces, obviamente los que venden eso dicen que es maravilloso y que soporta y que tales y pascuales, pero eso tiene muchos inconvenientes, por lo cual se usa más que nada digamos, añadidos, gallos, cosas así, o para construcciones populares, construcciones que la misma gente hace. Entonces, eso no hay que calcularlo. Allá en la fábrica le dicen, no, usted necesita tantas vigas, tantos bloquelones, tal, y se lo llevan cortado, inclusive, ¿no? Inclusive se lo pueden montar, uno lo puede contratar, digamos, todo montado y después el maestro de uno le funde ahí encima, le funde la placa de concreto, ¿sí? Entonces ustedes en construcciones populares o pues que es que no es populares, como de autoconstrucción o algo así, seguro que la verán muchísimo, pero no sé, en un barrio que se haga común y corriente, no suele hacerse porque, entre otras cosas, no sale más barato, ¿sí? Si se hace en varias casas o algo, infortunadamente en Colombia vale más la industria, las cosas que se hacen en una industria, que la mano de obra. La mano de obra es barata, infortunadamente. Entonces, más vale que los maestros amarren los hierros y que tal, y que después fundan y apaladas y tal. Todo eso resulta valiendo menos o más o menos lo mismo que lo que vale la placa en tipo flaca fácil o en metal deck. Carlos, yo tengo una pregunta, qué pena. Bueno, pero quedó claro que no es que ninguna esté, digamos, pasada de moda y mucho menos la placa aligerada, porque las edificaciones grandes, contundentes o de mediano tamaño para arriba, normalmente se hacen en placa aligerada. ¿Quedó claro para todos? ¿O queda alguna duda con respecto a eso? Mm. Dale, Carol, Estefanía. Carlos, es que ahí en una partecita como que no sé si fue que no lo escuché o no sé. La placa fácil, ¿cierto? Bueno, está el bloque. También se le pone una malla electrosoldada o no se le pone. Encima sí, Ah, ok, listo. encima, para el piso. Sí, Voy listo, a, voy a, gracias. voy a, bueno, de nada. Para todas, creo, ¿no? Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la placa maciza no lleva una placa electrosoldada, sino que lleva los hierros calculados y eso. Pero Ah, básicamente viene siendo una malla, ¿no? Es en un sentido y en el otro. sí. Les voy a mostrar una foto de la placa fácil porque pues aprovechemos que estamos en el mundo de la tecnología. Todos la deben conocer, de pronto algunos no la recuerdan. Ahí está. ¿Sí la pillan?
O sea, no es exactamente como la está dibujando yo, pero más o menos. Y tiene, esta la imagen que queda, ¿no? Entonces, esto, ustedes en construcciones populares o construcciones que hace la gente, o construcciones en el campo, suele verse, ¿sí? Pero esto es difícil de pañetar y pues normalmente también quedan las vigas a la vista, como se puede ver acá. ¿Están viendo mi mouse? Entonces, Sí, señor. normalmente quedan abajo las vigas a la vista. Todo. Y eso, así como está aquí, y eso pues no es muy elegante tampoco. Y también pasa muy fácilmente el ruido, porque pues la placa que hay es delgadita y estos bloquelones son delgados también, son como de 5 centímetros más o menos. Entonces, no es que ustedes, digamos, como arquitectos la pueden usar, evidentemente, y funciona y todo eso, pero suele hacerse más bien otro tipo de placas, placa aligerada. Entonces vamos a ver si sale alguna. Bueno, aquí está el ejemplo, lo que les estaba diciendo exactamente, con una torta inferior, o sea, con que se deja que el concreto caiga por acá, o se funde primero esta plaquita, y luego se ponen los casetones y todo eso, y ahí sí se funde todo, las vigas y lo de arriba. Esa fue, digamos, todas las mostraron, pero miren, aquí está, esta foto tal vez es más clara. Ahí está no sé ni cómo expandir la foto. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve perfectamente cómo por un lado tenemos el concreto que se va echando y entonces en la medida en que se va echando, él va penetrando por aquí, por estos que está hueco y no puede entrar donde está la cajita, ¿no? Entonces esa es la función de la cajita, que no entre el concreto ahí, que el concreto no se expanda por todas partes, solamente quede en las vigas donde están las vigas y las viguetas. Y por encima luego se le pone la torta, que es la que se está viendo aquí. Entonces, aquí no es que se haga de manera independiente, se va echando el concreto, se van llenando las vigas y se va poniendo más concreto y con la regleta pues se va arreglando y de una vez va quedando todo listo, ¿no? Normalmente suelen pasarse, digamos, se amarra hilos por estos pelos que hay acá o lo que sea, se amarran hilos por la cubierta para ir midiendo que que todo el concreto esté quedando a la altura que debe ser, ¿sí? Entonces los maestros van sacando el metro, miden bien o tienen que bajarle un poquito, tal. Aunque ya sabemos que después de esto se aplica un listado de piso, ¿no? O el afinado para dejarlo perfectamente horizontal, porque es muy difícil dejar horizontal esto. Tendría que pasarse muchos punticos, muchos niveles, pero después para pasar la malla, la llana, la regleta es difícil, la boquillera, entonces por eso se hace el alistado después. ¿Queda claro? Y la respuesta es que bueno, sí, era una malla electrosoldada por encima y se funde y ya. Clarísimo. ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? De pronto de la malla de Metal Deck se ancla, ¿dónde? Aquí se ancla, ¿cómo? A las vigas que hay, a ver si Metal Deck. Voy a Unos pernos compartir. se anclan, ¿no, Carlos? ¿Señor? Unos pernos se anclan. ¿Estoy compartiendo? Sí, 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 señor. con pernos. Vamos a ver imágenes. Miren, estas son la estructura esa que les decía que es como una, como una cubierta de zinc. Y simplemente con unos tornillos o pernos o como lo quieran llamar, se va anclando sobre las vigas. Aquí debajo hay una viga, aquí hay otra viga, y aquí se va anclando, digamos, como los techos, igual. Los techos se van apuntalando a las vigas y aquí se van apuntalando, se van apuntalando. Y lo que pasa es que esto permite luces grandes, pero también la imagen por debajo es fea.
la capa de concreto es poquito, por eso tampoco es que se use muchísimo. Esto suele usarse más en lo mismo que que la estructura. A ver si aquí se ve un poco más. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál recomienda? Depende, si ustedes van a hacer una ampliación o alguna cosa pequeña, puede ser metal deck o placa fácil, pero lo más contundente, lo que aísla mejor y todo eso, pues es una placa aligerada. Una placa aligerada, ya sea con ladrillos, ya sea con casetón, con cajones de icopor, ya sea con cajones de plástico, porque esos cajones también normalmente ahora lo que hacen es, eh, lo que hacen Carlos es pregunta, espera, pero déjame terminar porque si no espera, guarda la pregunta. Entonces lo que hacen es como listones de madera, listoncitos, ¿no? Listoncitos de madera y esto lo forran con un plástico, simplemente. Está forrado con un plástico y bueno, pues obviamente esos listones de madera en el otro sentido también, ¿no? O sea, para para que queden rígidos. Entonces se hace una cajita de madera y esa cajita de madera se forra con un plástico, ¿sí? Entonces queda vacío, digamos, vacío por dentro, eso es lo importante. Ahora sí, la pregunta. esto, Carlos, cuando es aligerada con ladrillo, ¿eso está certificado estructuralmente o Claro, porque muchas veces, eh, Ladrillo a ver, especial. ¿cómo te digo? Lo que se calcula son las vigas y las viguetas, ¿sí? Las vigas y las viguetas, o sea, las vigas que van acá, las viguetas que van en el otro sentido, las vigas que van acá, y lo que haya acá. Ah, bueno, y perdón, y la placa y la plaquita que va aquí encima, y el hierro que puede llevar esta plaquita, y el hierro que llevan las vigas, y el hierro que llevan las vigas en el otro sentido. Y el aligerante o sea, está dentro del diseño de la placa, pero el aligerante no es estructural, simplemente es aligerante, ¿sí? Entonces, entonces el estructural tiene que saber qué le vamos a poner, porque si le ponemos ladrillo, aunque es más ligero, que el concreto pesa, y pesa harto, ¿no? Habrán cargado un ladrillo, entonces, eh, o si le vamos a poner cajones de vacíos, pues no pesa nada. Entonces, eso es un peso que hay que tener en cuenta. Pero esto no es estructural. Lo que, lo que, lo que uno usa para aligerar no es estructural. Entonces, simplemente la respuesta es que sí, obviamente es perfectamente, todo perfectamente calculado, con el aligeramiento y con todo. Ya depende de varias cosas. Por ejemplo, el cuadro de madera y plástico puede ser difícil de conseguir en algunas partes, puede que no haya suficiente industria, entonces salga más caro, entonces más bien ponerle ladrillos que son relativamente baratos. Esos ladrillos huecos que estaban poniendo o esos aligerantes huecos que pusieron en la exposición, pues hay partes donde eso se construye y entonces fácilmente y se puede comprar y tal, pero hay otras partes, en la mayoría en Colombia, eso ya no se consigue, es difícil, entonces no se usa, más que nada es por eso, pero el cálculo estructural, digamos, tiene en cuenta de una vez todo eso. Carlos, una pregunta. La placa de metal Dex y la placa fácil, ¿sí? ¿Cuál es, pues, sale como un poquito más económica, por decirlo así? Carlos, que Yo si le creo que, puede dar ingreso a Elber Trizo, que tenía el internet fallando, pero ya otra vez. pero que lo pida porque no lo veo, que vuelva a acceder. Yo creo que la de Metal Deck, pero, ya, listo. Ya le di acceso. Yo creo que la de Metal Deck, pero son muy parecidas, porque la de Metal Deck es un poco más cara, el material, pero más fácil de poner. En cambio, la otra es un poco más cara, más barata, pero es más difícil de poner. Entonces, hay unas y otras ahí se compensan. Creo que la de Metal Deck es la más la que es más asequible, pero puede que no.
¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces descansemos 10 minuticos y nos vemos para la explicación de la tarea. ¿Vale? Ah, sí, Bueno, vale. nos vemos ahorita. Chao.